Les habla Débora Ramos Torres, especialista académica del IESAL. El tema que abordaremos hoy es un tema por demás actual, vigente, apasionante, a propósito de el próximo miércoles 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y queremos en esta oportunidad discutir, conversar, oír los saberes y el conocimiento que nos llena pues de orgullo presentar, ya que son los dos primeros investigadores, docentes investigadores que bautizan a nuestra revista Educación Superior y Sociedad, son los dos primeros articulistas de nuestra revista Educación Superior y Sociedad, que publica en idioma de los pueblos originarios. Entonces, para nosotros es un honor presentarles en el día de hoy al doctor rector Vitalino Similosh Salazar, que es el rector de la Universidad Maya Cachiquel de Guatemala, sociólogo, investigador de la ciencia, la filosofía y tecnología maya, y pues nos honra su presencia hoy. De igual manera, se encuentran con nosotros el doctor Vicente Torres Lezama, también con nosotros, autor, investigador de antropólogo quechua de Perú, específicamente de la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, antropólogo quechua, maestro, doctor en antropología social por la Iberoamericana de México, investigador de el Centro sobre Estudios Andinos del Perú. Entonces, con ellos vamos a conversar, en primer lugar, esto que nos inquieta. ¿Cuáles serían esos elementos claves para lograr una real incorporación de las poblaciones indígenas dentro de la educación superior? En vista de, bueno, los grandes obstáculos que pueden existir en la región, ¿cuál es digamos, el obstáculo y cuáles son las acciones que se están realizando, ¿no? Leíamos una estadística que nos dice que el 47% de todas las personas indígenas que trabajan no tienen educación, frente a un 17% de sus homólogos no indígenas. Entonces hay una gran brecha allí, ¿verdad? Y que es superior en el caso de las mujeres. Pero sin más preámbulo, dejo pues en la palabra, si le parece bien, profesor Vitalino. Muchísimas gracias, estimada Débora, al espacio de ISEALC, UNESCO, que nos permite compartir la visión, la lucha, los desafíos y los retos que tenemos los pueblos indígenas. Vamos a empezar con dos conceptos que se maneja en todos lados. Usted dice incorporación de los indígenas a la educación superior y la palabra superior. En la cosmovisión de los pueblos indígenas no es lineal la manera de pensar, sino circular. Entonces, decir incorporación suena a asimilar a los pueblos indígenas en la educación, nosotros llamamos universitaria. Y no creo que sean los indígenas los que se van a incorporar sino es la educación que se tiene que incorporar en este sentido, en la mentalidad, en la práctica, en la vida de los pueblos indígenas. Entonces, una primera reflexión. Y lo segundo, pues nosotros estamos discutiendo si educación superior es lo mejor, porque
nuestra experiencia en Guatemala decir superior es porque se connota que hay algo inferior. En ese pensamiento lineal, pues entonces, y sospechamos que están diciendo que educación superior es la eurocéntrica, y Estados Unidos, etcétera, y la inferior sospechamos que son los conocimientos, las prácticas, etcétera, de los pueblos indígenas. Por lo tanto, creo que igual es una siguiente reflexión. Pues desde esas dos consideraciones, pues nosotros tenemos la experiencia de 4 elementos que nos han permitido que la educación universitaria sea parte de un derecho humano y de un bien social para todos los pueblos, en este caso los pueblos indígenas. Por un lado, es la naturaleza de las universidades. Las estructuras actuales, en cambio, nuestras universidades son universidades con 3 características: indígena, en nuestro caso maya, comunitaria, estamos en el campo y de hecho nos llamamos universidades del campo. Es la universidad la que llega a las comunidades, a las personas y sobre todo el tema de las mujeres. Nosotros tenemos la experiencia de que el 98% de nuestras aprendientes, no estudiantes, son mujeres. ¿Qué significa eso? Se le está dando el espacio, se está respetando el papel histórico ancestral de las mujeres, y creo que en todos los pueblos originarios que se encargaron siempre de la educación. Eso permite entonces tener esa relación circular. Lo segundo que nosotros miramos es el contenido de la formación. Algo útil, algo que sirva, y no de escalera social, y no de que, bueno, aquí estamos discutiendo si somos licenciados, doctores, pues eso es lo que nos hace la educación vigente, pues el doctor ya casi somos diosas, pues, ¿verdad? Y pues al fin lo tuvimos que hacer, porque así era. Pero si hubiera habido estas universidades como las que tenemos hoy en Guatemala, en mi caso, allí habría estudiado, pero como no había, entonces que pude estudiar, pude tener ese grado, pues una obligación cultural, según los valores y principios mayas, pues debo retribuir a quien me lo dio. Así de que el contenido, entonces, es para nosotros determinante, algo útil para el desarrollo de la vida plena de la persona, de su familia y de su comunidad, su relación con la naturaleza, su convivencia, etcétera. Y un tercero, pues la metodología. No es la teoría la que va a calificar la práctica, la experiencia. Aquí históricamente, aquí ya desde la ciencia, filosofía maya, y estoy seguro de todos los pueblos originarios, la práctica, la experiencia es la fuente de la ciencia y de la metodología. Entonces, priorizamos la práctica, la experiencia, de ahí que nuestros docentes sean mayoritariamente sabios de nuestras comunidades, contadores de tiempo, sanadores, etcétera. Entonces, es la práctica. Obviamente, en una sociedad en la que estamos, pues tenemos que tomar en cuenta la otra. Y lo último, y determina también el costo. Las universidades privadas han hecho de la educación una mercancía. Han hecho negocio y eso no ha permitido. Son los 4 obstáculos que nosotros miramos, son los aspectos. Tomándolos en cuenta, es posible que la educación universitaria con pertinencia cultural, decimos nosotros, pues venga a promover esa vida plena al que todo ser humano tiene derecho. Ok, me gusta esta idea y seguramente ya captamos muchos esto. Es una educación universitaria con pertinencia
intercultural. Exacto. Entonces, otro elemento que nos llama también mucho la atención, digamos que el obstáculo es si hay una metodología distinta, aquí tenemos unos nuevos elementos para hacer esa educación más accesible al pueblo indígena. Y fabuloso la incorporación de la mujer y otra incorporación fundamental que es la juventud, ¿verdad? Que es el contenido que va a incorporarse realmente o que ya está en ese proceso de formación. Profesor Vicente, ¿qué puede mencionarnos? Bueno, muchas gracias por permitirme ser parte de esta reunión y pues también permitirme compartir un poco sobre esta situación en la que se encuentran nuestras universidades, sobre todo en el Perú y el sur peruano, fundamentalmente de los que yo conozco, ¿no? Eh, a través de estos espacios quizá podemos hacer escuchar algo de nuestras voces también y mediante también estos escritos que intentamos trabajar, creo que damos cierto aliento a otros jóvenes que se suman también a prácticas similares que quizás todavía falta mejorar mucho en ese sentido. Entonces, yo empezaría por esta cuestión de obstáculos antes que otro asunto, porque a diferencia del colega que daba a conocer sus perspectivas, yo solamente he estado trabajando en la universidad y pues básicamente en estas universidades que han sido creadas, fundamentalmente una, durante la colonia, ¿no? Entonces, esa trayectoria histórica de esta institución y los arrastres que ha traído pues de estas prácticas, ¿no? Entonces, mi primera propuesta para mejorar todo ello es que empecemos quizás a nivel de sociedad eh, erradicar estas prácticas racistas de discriminación, de segregación hacia los grupos o pueblos originarios, ¿no? Que son subordinados a través de la historia y hasta ahora. Esto se nota claramente en estas manifestaciones que se han estado dando en el sur del país y que definitivamente no se ha escuchado en absoluto su voz. Han sido insultados, estigmatizados como terroristas, reducidos prácticamente a la nada porque su punto de vista no se toma en cuenta. Y pues definitivamente eso, si no mejoramos eso como sociedad, y pues si las universidades no se atreven al interior de ellas a mejorar ello, pues no se va a poder en absoluto cambiar nada, porque las universidades reproducen esas prácticas, ¿no? de racismo dentro de la institución y lejos de poder repensar, ¿no? Y de tratar de abrirse un poco a la realidad diversa que es el país, pues al contrario, están muy cerradas ante ello, ¿no? Entonces, muchas de las políticas educativas, por ejemplo, en el pasado, estaban pues orientados hacia ese blanqueamiento, ¿no? La limpieza étnica, hacia un desarrollo monocultural que procuraba acabar definitivamente con la diversidad cultural del país, ¿no? Por un lado, se celebraba que éramos un país eh, biológicamente diverso, con un ecosistema variado, etcétera, pero se rechazaba la diversidad cultural porque este era un obstáculo para el desarrollo del país, porque debíamos ser una nación, ¿no? Y pues teníamos que procurar impulsar las políticas de mestizaje, de asimilación, sin importar el conocimiento, los saberes que tenían los pueblos, las prácticas y demás, y reducidos fundamentalmente a perspectivas folclóricas, ¿no? Eso, en cierto modo, todavía sigue bajo otras modalidades que se han maquillado con categorías quizá mucho más antropológicas, sociológicas, ¿no? Podríamos decir, pero que persisten hasta hoy y procuran, pues, tratar de hacernos ver que están mejorando bajo esta perspectiva de pluricultural o intercultural, ¿no? Como una perspectiva funcional, más que como cambiar estructuralmente la sociedad en sí, ¿no? Entonces, puedo recordar cómo en el pueblo, pues antes circulaba una habladuría, ¿no? Que decía, ¿a qué va a ir tu hijo a la escuela? Solo a calentar el asiento, ¿no?
Y eso solo hablando de varones, ¿no? Y mujeres no podían. Mi madre es únicamente quechua hablante porque definitivamente en esos tiempos no se podía mandar a las niñas a la escuela por múltiples razones y peor también junto con ellos a los muchachos que tenían que ir a la escuela, no, porque iban a ir a perder el tiempo. Era mejor que estuvieran trabajando en la hacienda para que puedan generar algo de riqueza y etcétera, o pastar los animales del hacendado, que ir a la escuela a perder el tiempo, ¿no? Esa era la noción hasta hace algunas décadas, no estoy hablando de algunos siglos atrás, estoy hablando de la República Peruana en realidad, ¿no? Esos 200 años que supuestamente se habla de independencia, pero pues qué independencia si hasta ahora estamos siendo oprimidos, fundamentalmente los pueblos andinos y amazónicos, ¿no? Entonces, la enseñanza en la escuela pues se daba, y es mi experiencia, casi siempre en castellano, ¿no? Descontextualizada para todos nosotros. Mientras en mi comunidad estábamos hablando de Pachamama y cada vez que justo hoy celebramos en el mes de agosto a la Pachamama, a las entidades como los Apu, ¿no? A las montañas y a otras, ¿no? Era prohibido caerse en estas fechas, aproximarse a lugares. Esa era la manera como nosotros habíamos crecido en el pueblo. Y cuando uno iba a la escuela, de repente esta perspectiva era totalmente diferente. Nos hablaban de naturaleza, algo inerte, que es algo que nos rodea, pero eso que nos rodea no tiene vida como en nuestra perspectiva la Pachamama, que es antropomórfica y puede interactuar con nosotros. Hay una relación de crianza mutua entre humanos y no humanos, y en este caso fundamentalmente con la Pachamama y otras entidades, por supuesto. Entonces nosotros hacemos lo que se conoce hoy en día como ofrenda, pero es un haiwakui a la Pachamama, porque así como nos alimenta, nosotros también alimentamos a la Pachamama. Pero otro era la enseñanza que nos daban en la escuela, y estoy hablando de los 80s y 90s. En la escuela se definía la naturaleza de otra manera, y si uno podía compartir este conocimiento del pueblo, era pues cuestionado, ¿no? En la escuela fundamentalmente. Yo repetí el curso de ciencias naturales porque no entendía, estaba confundido, porque cómo era posible que Pachamama tuviera vida en la perspectiva del pueblo, de los vecinos, ¿no? Que eran nuestros parientes, nuestro ayllu, nuestra comunidad, en el que todos nos llamamos tío, tía, somos parientes, ¿no? Si no utilizamos la palabra ayllu, nos llamamos de esta manera, y hasta ahora todavía. La palabra ayllu tiene que ver con familia, pero se extiende a la comunidad. Entonces, en la comunidad todos somos familia. De manera que en la escuela cambia la situación. La profesora va a evaluar en torno a una malla curricular que se ha desarrollado a través de las políticas del Estado y que se impone de manera descontextualizada. No les importaba nada si aprendíamos o no algo que tenga que ver con nuestra realidad, sino traernos el conocimiento como si fuéramos sujetos vacíos que no teníamos nada de conocimiento, y ellos nos tenían que traer el conocimiento, como hacen hoy en día los programas de desarrollo que supuestamente llevan conocimiento para desarrollar a las poblaciones. Correcto. Invalidando los conocimientos que ellos tienen, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, siempre se ha mirado pues al otro, al andino, al amazónico, al afrodescendiente con desprecio, ¿no? Como algo que hay que superar, promoviendo desde el poder político procesos de colonización interna, por ejemplo, en la Amazonía, de castellanización masiva, de evangelización cristiana, como hasta hoy. Sigue pues este proceso bajo las religiones protestantes que han llegado a distintos lugares a enseñarles el cristianismo y a tirar todos sus conocimientos y sus prácticas y saberes por la borda, ¿no? Como cosas paganas que no sirven y que Dios no los va a ayudar si es que ellos no se ayudan tirando esto a un lado. Y esto es incluso sus maneras de vestir, de hacer cosas y demás, ¿no? Entonces, podemos pensar, si la sociedad sigue operando de esta manera, con esas instituciones que están orientando sus perspectivas básicamente a una cuestión de discriminación, de racismo, pues ¿cuánto podríamos mejorar? Y en ese marco la universidad, hasta hace algunas décadas, estaba llenos de hijos de gamonales y mestizos, y todos varones.
Ujú. Los maestros en la mayoría eran hijos de hacendados, ¿no? Que hasta hoy siguen, todavía algunos me han tocado a mí como estudiante. ¿Cómo iban a generar cambios al interior de estas instituciones, ¿no? Pese a que se hablaba de la autonomía universitaria, ¿era posible que se cuestionaran, que interrogaran sus propios supuestos para mejorar la universidad? No, al contrario. No podían luchar contra sus propias prácticas y su estatus social, que era algo que tenían que más bien luchar para mantenerlo, y como lo hacen todavía hasta ahora, ¿no? Ello muestra pues que hay una estructura colonial que sigue arrastrándose hasta el presente dentro de estas instituciones y que por supuesto habría que trabajar. Si no resolvemos eso, es complicadísimo, y yo veo que en las universidades en donde he estado trabajando, fundamentalmente públicas, poco se ha ido mejorando ello. Absolutamente la gente se fastidia cuando uno incluso hace exposiciones en lenguas originarias, o en los cursos que me ha tocado, invito a los estudiantes a tratar y tomar el papel de los pueblos originarios para hacer una exposición. Veo que mis colegas los ven a los estudiantes y a mí con cierto rechazo. Entonces, ¿cómo podemos pensar si es que no hemos aceptado esa diversidad del país, ¿no? Si seguimos negando, si siguen corriendo por nuestras venas ese odio, pues creo que no vamos a poder cambiar absolutamente nada. Bueno, hasta aquí mi primera participación. Wow, bueno, efectivamente siguen siendo como que vigentes los retos que las sociedades tienen ante esto, para hacer efectivamente la interculturalidad, que se haga carne en las prácticas, en las vivencias de nuestros pueblos. Y antes de entrar a otra parte que también es sumamente importante, es hablar, bueno, ya me ha conversado sobre el profesor Torres sobre su experiencia, su vivencia de cómo, cuáles son esos obstáculos que de alguna manera se están presentando. Y que no es de siglos, es de décadas, de reciente data. A ver, ¿qué ejemplo pudiésemos compartir sobre esas conquistas que pueblos y comunidades indígenas hacen para hacer efectivamente, porque no es que solamente hay que hacer fuera de la universidad, vamos a decir así, convencional, y entonces creamos una universidad apartada sino que cómo hacemos para que exista un diálogo productivo, fructífero, que sea fructífico, ¿no? Y que pueda ganar al no indígena. ¿Qué experiencias pueden ustedes relatarnos sobre qué están haciendo para conquistar esos espacios? ¿Qué avances y aún qué desafíos pueden quedar pendientes, ¿no? Pues por un lado, en nuestro país ya dije que solo existen dos naturalezas de universidades, la estatal y la privada. Nosotros ya llevamos 10 años de demostrar que hay una tercera naturaleza, que tenemos derecho a todos los indígenas. Ese es un tema. Y luego el tema de la estructuración de este espacio. Pues tenemos mucha reserva, mucha experiencia, mucha propuesta desde el derecho indígena. Ahí es como nos hemos ido estructurando para decir a la sociedad guatemalteca, a las autoridades, algo muy importante. No vamos a pedir permiso, ya estamos trabajando. Solo les vamos a informar. Les estamos informando que estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Eso sí, con una autonomía administrativa, financiera, de cualquier institución del Estado. Porque muy bien podrían, ya nos han ofrecido, sean esto, sean lo otro, pero sean instituciones mixtas como hay ahora en Guatemala, para efecto de financiamiento. Hemos tenido muchos sufrimientos, muchas limitaciones, porque
no hemos recibido, no hemos querido, y no es que no nos haga falta, pero si nos dan dinero ya es un condicionante. Claro. Perderíamos nuestra autonomía en general. Entonces nos sentimos bien, aun cuando llevemos más de 10 años, aquí estamos. Estamos sosteniendo quienes iniciamos la universidad. Hasta ahora hemos sido más de 150 académicos mayas, no mayas, guatemaltecos y no guatemaltecos, que hemos dado nuestro apoyo ad honorem, voluntario. Y luego, en estos días, por cierto, el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Naciones Unidas siempre nos dio cobertura para compartir nuestra universidad a nivel general, nos da la plataforma, hacen una actividad pública. El año pasado hicimos una experiencia de oír a los hermanos de México, de Centroamérica y de la América del Sur. No estuvieron todos los que hubiéramos querido, pero sí hubo gente de Bolivia que nos compartió cómo han hecho ellos de tener invitaciones, experiencias, de cómo tienen sus entidades universitarias autónomas. Pues creo que no había algo así muy concreto de autonomía. Entonces nosotros ante eso decidimos hacerlo y este 9 de agosto vamos a hacer una presentación pública, un lanzamiento público de nuestra entidad en donde nos vamos a aglutinar las 6 universidades mayas que estamos trabajando en Guatemala. Nos llamaremos Consejo de Universidades Mayas de Guatemala y estará el representante de Naciones Unidas, estará la Premio Nobel de la Paz, estará representantes de algunas universidades privadas, incluso la estatal, pues para informarles, aquí estamos, con o sin su permiso, pero el respaldo moral, político que tenemos son de nuestras autoridades ancestrales. Se han unido todas las 6, hemos sido autorizadas por las autoridades ancestrales en base a su derecho, a nuestro derecho, y eso mismo, pues ellos se van a constituir en la autoridad principal. Le decimos en maya los cargadores principales, la autoridad principal, ellos son los que nos van a dirigir de aquí en adelante. Pues ya tenemos 2, 3 experiencias. Una última que estamos ahí es con el ministro de Salud de Guatemala, de nuestro país. Pues ellos muy racistas, muy así excluyentes, nos dijeron, pues si ustedes se amparan del 169, eso está bajo la constitución de este país. Error, le dijimos, error, eso no es cierto. El artículo tal dice esto en materia de derechos humanos, dice, así que señor ministro, usted está en un error garrafal. Y lamentablemente sea usted un funcionario de primer orden que desconozca esto, eso es parte del racismo estructural que existe en este país, que se agarran de cualquier cosa, pero fíjese que también nosotros ya podemos hablar con usted porque nos hemos formado en la educación que usted se ha formado. Tenemos médicos y empezaron a hablar de los médicos, los abogados, pues ya empezó a decir, es que nosotros no conocíamos mucho y es lo nuevo. Entonces nos estamos dando a conocer y no sé cómo nos vaya después del 9 de agosto, cuando ya públicamente se sepa que existe un Consejo de Universidades Mayas de Guatemala y que no estará autorizada por el tal Consejo de Educación Privada Superior. No lo necesitamos, tampoco por las ANCALOS, será por nuestras autoridades. Bien, entonces es lo que podemos compartir y obviamente UNESCO nos ha apoyado, el doctor Daniel Mato ha estado con nosotros, nos ha asesorado, etcétera. Nos sentimos no aislados del mundo, tenemos la solidaridad de nuestros hermanos y se acuerda que le comenté, yo quiero mencionar esto en
en la actividad virtual, y eso es lo que estoy haciendo, pues, para decirle a los hermanos que vinieron de México, América del Sur y Panamá, que era lo más reciente que había, que hemos aprendido de sus experiencias, y aquí vamos juntos. Entonces, ¿hay esa experiencia similar, profesor Vicente, en el Perú con las comunidades indígenas y pueblos originarios que estén en esta área de educación superior también conformando algo igual? ¿O cuál es la experiencia de ustedes en este proceso también? Bueno, creo que en cuanto a estas universidades, que son muy pocas, las universidades interculturales, en el fondo, pues no están trabajando quizá con tanta profundidad como ha indicado el colega, dado que en algunos casos todavía se exige pues desde la Superintendencia Nacional de Educación, que es conocida como la SUNEDU, después de la reforma de la ley 30.220 que se ha dado hace algunos años atrás. Entonces, y esto debido a que en un momento habían más universidades públicas, por supuesto, pero luego se incrementaron la cantidad de universidades privadas que superan hoy en número a las universidades públicas y que por supuesto nada tenían que ver con una calidad educativa, sino como lo que indicaba el colega, pues estaban vinculadas a la mercantilización de la educación sin cumplir siquiera por lo menos unos estándares mínimos de educación de calidad. Entonces, mucha gente pues se iba a estudiar a estas universidades privadas precisamente solo para obtener el grado académico y no tanto para aprender, para conocer y demás, ¿no? Entonces, hoy se tienen universidades públicas y privadas y esta superintendencia lo que ha hecho es generar, en cierto modo, una evaluación para estas universidades, tanto privadas y públicas. Claro que en el camino desde el poder político se ha intentado modificar cada ley que se ha lanzado en un principio, pero a pesar de ello, pues hasta que hoy, en estos últimos años y con este gobierno, han estado tratando de quitar esta institución y convertirlo en la nada. Porque hay intereses económicos que están detrás de ello y eso hace que esto ocurra de esta manera. Entonces, estas universidades, pues, públicas, se han convertido casi como, en cierto modo, yo lo he escuchado en el sur decir a mucha gente, ¿no? Son universidades de hijos de campesinos, ¿no? Como son universidades nacionales, pues son más los jóvenes y señoritas que vienen de comunidades a la universidad pública fundamentalmente, y los otros han migrado pues a universidades privadas y hay una distinción entre unas universidades y otras. Y ahí también están las universidades interculturales, que curiosamente se crean pues en el país, ¿no? En proximidades de los pueblos originarios, ¿no? Una de las universidades interculturales de Quillabamba que opera en Cusco, que por supuesto tiene que ver con las poblaciones de la Amazonía, no debería solo operar ahí. Todas las universidades deberían ser interculturales. No es un asunto de que un grupo, y bueno, ustedes son pueblos indígenas y hagan ustedes lo suyo y nosotros lo nuestro. No, o sea, yo creo que vivimos en una realidad diversa y tenemos que aprender a convivir entre diferentes, respetándonos mutuamente. No es un asunto de generar una especie de isla, porque yo ya he vivido una experiencia de ese tipo cuando estuve en la universidad y había un programa con el que teníamos un apoyo, ¿no? De acción afirmativa, y lo que han generado con ello es pues despertar ese odio de otros estudiantes que estaban dentro de la universidad y lo que hacían era aislarnos en lugar de motivarnos a seguir. Entonces, de alguna otra manera, no estamos pensando cuál va a ser, ¿no es cierto?, la reacción que va a tener la gente cuando reciba a estos profesionales que se gradúen en esas universidades interculturales y por supuesto lo van a jerarquizar. Ah, tú vienes de una universidad intercultural, entonces nunca vas a encontrar un trabajo. Entonces creo que no es una cuestión de universidades, sino que todas tenemos que aceptar y aprender a convivir y aprender de los demás. Y no es que 2, 3 o 4 universidades interculturales van a resolver el problema de la diversidad. Creo que eso empieza desde los docentes que estamos en una institución académica y empezar a transformar nuestras materias pensando y orientando que tenemos un país tan diverso y que podemos aprender definitivamente de todos, ¿no? Entonces, en el Perú
se ha tratado de entender de esa manera. ¿Quieren universidades interculturales para los pueblos originarios? Entonces, en la Amazonía, en los lugares donde están los pueblos originarios, creamos universidades interculturales, algunos de ellos con esfuerzos de la comunidad, ni siquiera por iniciativa del propio Estado. Muchos de ellos definitivamente surgen por exigencia de las comunidades de que querían una universidad en ese lugar. Entonces, lo que había que hacer es que estas universidades a nivel del país, porque la discriminación va a seguir. Si eso no cambia, la discriminación va a seguir en todo sentido. Entonces, en este país necesitamos que todas las universidades públicas o privadas, como una política, se trabaje la interculturalidad de manera seria. No como un curso que hay que resolver solo para cumplir la tarea y decir que ya estamos siendo interculturales. Es como cuando a veces sacamos una danza de algún pueblo y lo exhibimos porque es importante que estamos considerando la diversidad, pero cuando reclaman por sus derechos, nunca aceptamos y no queremos escucharlos. Ese es el otro problema. Entonces yo siento que el Perú tiene un reto bastante fuerte que debería ser más bien trabajar y transformar todas las universidades, no solo ciertas universidades y luego relegarlos. Y dentro de estas mismas universidades se sigue exigiendo ciertos estándares. Tienen que tener un grado académico y hasta para hablar el idioma. Si eso me pasa a mí en una universidad, yo ya me imagino qué le va a pasar a uno de estos sabios de estas poblaciones originarias que quiere impartir sus conocimientos en la universidad, le piden título, ¿no? Quiere enseñar idiomas y le dicen, ¿dónde está su certificado? ¿Dónde estudió? ¿Qué evidencia que usted estudió? Si a mí me lo han hecho. A mí me han indicado en los concursos, usted habla quechua, todo el mundo sabe que hablo quechua, pero no, eso no importa, ¿no? Usted tiene que traerme un certificado de una institución donde dice que usted estudió el quechua y escribe en quechua porque hay unos estándares que se han trabajado desde el poder político para establecer que así se debe escribir y hablar. Entonces, se descalifica a los pobladores que saben hablar el quechua, que son el 13% de la población en el país que hablan quechua, se descalifica el conocimiento que ellos tienen sobre su propio idioma porque tienen que estudiar de alguna manera si quieren dictar en la universidad, porque esta es una universidad. Entonces, nuestra noción de que esto es una universidad y que aquí no se enseña cualquier cosa, creo que es muy común y hasta hace algunos años un historiador en un evento público le decía que el quechua era un cáncer para el pensamiento abstracto y que no se debería enseñar en las universidades, ¿no? Y que más bien se tenía que ponderar el inglés. Esto está pasando en una institución en la que he ingresado recientemente y que precisamente han incorporado cursos de inglés y que consideran que intercultural puede ser ese, pero no aprender el quechua o otras lenguas originarias en educación bilingüe intercultural, como se llama, pero de intercultural poco o nada tiene, porque hay materias y cursos que están más orientados a enseñar prácticas que poco tienen que ver con estas realidades. Entonces, desde ahí empezamos. Y si hay alguna materia que hace alusión a estas prácticas, pues obviamente se habla desde una perspectiva más occidentalizada, pero no desde una perspectiva que viene a ser la que tienen los pueblos originarios. Si yo voy a hablar de naturaleza y voy a hacer una traducción al quechua, kai mi naturaleza kakainatan yachanaiki, no es suficiente hablar el idioma, es entender la realidad, ¿no? Y transmitir ese conocimiento y traducir esa complejidad que existe de ese conocimiento a otras personas que no lo conocen. Claro, Entonces, claro. ¿quién podría enseñar mejor eso si no es un poblador que tiene dominio o cualquier otro que ha intentado tener a lo mejor por estas exigencias, como decía el colega, de ser pues investigador, docente, etcétera? Pero si no les damos la cabida, la posibilidad de que pudieran ser parte de las universidades, porque debo ser claro en esto, que también las instituciones públicas como las privadas son corruptas.
Eso es otro problema que tenemos que superar como institución para que entre amigos dejen de convocarse para ser docentes y etcétera, y que realmente pues se cumpla con lo que uno se plantea. Entonces nos falta trabajar muchísimo, diría yo, en el caso peruano. Algunos de manera independiente hemos intentado hacer algunos eventos, es parte de ello un evento que nosotros organizamos en la universidad precisamente para motivar a los jóvenes, a los estudiantes, a que puedan hablar en su lengua materna, pero muy pocos colegas, siendo antropólogos, se han sumado al evento. Muy pocos. ¿Por qué? Todavía existe esa vergüenza, todavía existe el qué dirán si voy a hablar en quechua, qué dirán si yo escribo en quechua, ¿no? ¿Y qué dirán si yo escribo en aymara, en shipibo, en arazaire y en otras lenguas originarias? Todavía existe eso porque el racismo es bastante fuerte. Se ha avanzado regularmente, pero diría que es insuficiente, pero a nivel de universidad siento que casi nada. Y las universidades interculturales, en cierto modo, tienen que trabajar todavía mucho más porque siguen reproduciendo conocimientos en un idioma que puede ser el originario, pero que son conocimientos de afuera. Lo que hay que hacer es quizás balancear un conocimiento y otro, para que de alguna manera se pueda aprender ambos. No estamos diciendo que lo uno sea superior al otro, no se habla de cuestiones de superioridad, se habla de equivalencias. Hay conocimientos que son fundamentales y que son útiles en ese espacio y que probablemente un conocimiento científico sea inútil como para cruzar, por ejemplo, una calle, ¿no? Nunca estamos preguntándonos en ese sentido cómo voy a hacer. Entonces, creo que es necesario aprender tanto de un lado como del otro lado. Así que creo que la tarea en el Perú es transformar las universidades de manera general y no por aislarlos a otras universidades, a ocuparse de este asunto, y con eso hemos resuelto todo, porque esa es una salida que han dado en cierto modo para decir que sí, en el Perú hay universidades que están haciendo esto, sí, pero nosotros no queremos, ¿no? Pero nos llamamos un país multicultural, multiétnico, plurilingüe y hacemos gala de ello, pero no aceptamos nuestra realidad. Siento que necesitamos trabajar mucho en eso. Ok, so aún faltan cosas que trabajar, efectivamente, pero por el lado de la bondad, creo que en el marco de lo que es la década de la promoción para la revitalización, el fortalecimiento de las lenguas, idiomas de los pueblos originarios, es un espacio, un escenario, una oportunidad para esto que está señalando, que ambos han señalado. El IESALC se siente pues bastante conmovido y que estamos contribuyendo con esta promoción al tener los dos artículos de ustedes publicados. Para nosotros fue pues un placer poder presentar a la comunidad internacional, académica internacional, el trabajo del profesor Vitalino Similosh Salazar, titulado Ciencia, Filosofía y Tecnología de los Pueblos Mayas. Y luego el profesor Torres nos presenta también un trabajo, a todos nos ha conquistado estos títulos, muy sugerente. Estos indios nunca aprenden. Universidad, racismo e interculturalidad en el Perú. Y de igual manera, como investigador, docente y hablante, le pedimos que nos los lea cómo suena en maya. Entonces, perdón, en quechua. Muy bien, pues la verdad es que yo me preparé con un poema. ¡Ah, no! ¡Maravilloso! Relacionado a no perder nuestro idioma, no perder nuestra vida. Entonces, tenemos una poetisa en nuestro equipo, es la lingüista Antonieta González, en su nombre maya es Isum. Ella hizo este poema que dice en castellano: no dejes que muera. ¿Qué haré con nuestro idioma si irá en mi boca bajo tierra? En esta vida no dejaré disperso por donde camine. Toma lo que puedas, no lo mates, no dejes que muera. Y en cachiquel se dice Mancatasimaj,
Achike, niman dikindi katabel, weri abaj, panuchi, chushe ulef, parekas lendre, tingkirah kang shabang abuchi, kabie lui, ta kama, kang hanipe yatikir, mang sha katisimach, mang sha takis, uki, krukis. Muchas gracias. ¿No? Muchísimas gracias, ¿no? Y lo vamos a compartir, luego nos lo pasa para compartirlo Sí. pues, con toda la audiencia, justo para el miércoles 9 de agosto. Profesor Vicente, muchas gracias, profesor Vitalino. Sí, el título de este artículo que he compartido a través de la revista, y gracias por todo el apoyo que he tenido también, se podría traducir literalmente al quechua como Kai indio kunakaman haikahpas yachancochu, pero suyo pijatun yachaiwasi mi causa y tinkuikunan escamantawan. Es el título. También he querido compartir una canción como nos habían indicado y que al estilo de las comunidades, de nuestros pueblos, de todas estas alegrías, tristezas y demás que nos acompañan siempre en la vida. Un huayno es quizás algo que nos alegra el corazón y que por supuesto pues me gustaría compartir un poquito con ustedes. No soy tan bueno tocando el charango, pero voy a intentar para poder compartir algo y pues espero que les agrade, ¿no? Si me permiten, ¿verdad? Adelante, por favor. Soy wakorani, urpeto chata soy wakorani, ay, por el cadena, watu chayo, ay, por el cadena, watu chayo. Chayo urpeto chawi wakus kaisi, chayo urpeto chawi wakus kaisi, ay, repoy pasay, makati yung asya, ay, repoy pasay, makati yung asya. Hina repocho, hina pasacho, hina repocho, hina pasacho, ay, kiki chayan se coteran, ay, kiki chayan se voltaran. Hina pasacho, hina repocho, hina pasacho, ay, kiki chayan se coteran, ay, kiki chayan se coteran. Se malcristian, ay, nombra malcristian. Cari para pecah, Cristian may kita mo, yung may kita mo. No se malcristian, ay, nombra malcristian. Cari para pecah, yung may kita mo, yung may kita mo. Ismanawakang mancho, ismanayaking mancho. Walang letras chanta, kaway kuspa, ay kuspa. Muchas gracias. Oh, gracias a ustedes. Bueno, maravilloso cierre, no solo con poemas, no solo el análisis de las realidades duras, pero también las conquistas que nos han presentado en la organización de estas experiencias en Guatemala, en Perú, y cerramos, bueno, con arte también.